Dios les bendiga una vez más para predicar la santa palabra de Dios. Estamos en la ciudad de Canelones, Herrera 892, somos la Iglesia Bíblica del Señor Jesús. El 1 de marzo Dios nos puso en el corazón empezar esta nueva etapa de la iglesia, diríamos, de la visión que Él nos puso en el corazón, que es justamente que la iglesia conozca la verdad a través de la palabra. Nos cansaron las mentiras, nos cansaron los acomodos, nos cansaron las doctrinas de hombre y Dios nos abrió esta puerta. Nos abrió esta puerta para hablar su verdad con la Biblia, no con los sistemas teológicos que tienen armados muchos y que no se salen de eso y ponen la Biblia por debajo del sistema. La Biblia está por encima de los sistemas. La Biblia es la que tiene la verdad y la Biblia se interpreta con la Biblia. Estamos hablando de los dos pactos y hoy queremos notar algunas diferencias entre el pacto de la ley que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel y el nuevo pacto que Jesús hizo con sus escogidos, con aquellos que iban a formar su iglesia a través de todos los siglos hasta que Él venga. Ese nuevo pacto tiene alguna diferencia con la ley. Nosotros vemos en la Biblia cómo el pueblo de Israel permanentemente quería volverse a la ley después de que Cristo hizo el sacrificio y entregó su vida por muchos, dice, entregó su vida por muchos, derramó su sangre para libertarnos del pecado y unas cuantas cosas más que recibimos como bendición del nuevo pacto, un cambio de corazón, donde el Espíritu viene a vivir a nosotros. Dios viene a vivir a nosotros, por eso nosotros ahora somos guiados por Dios, porque el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos revela, nos recuerda. Muchas cosas es Dios en nosotros y eso es grande para nosotros. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 3. Y queremos decir, por ejemplo, que la ley justifica al que la cumple toda, pero dijimos que nadie la puede cumplir. Justifica o justificaría porque nadie pudo cumplirlas excepto Cristo, ¿verdad? Cristo sí cumplió la ley, pero Cristo era sin pecado. Entonces la ley justificaría al que la cumple toda, no puede fallar en un punto, porque si falla un punto, falla en toda la ley. Por eso la gracia es tan grande, porque nosotros no tenemos que esforzarnos para ser salvos. No tenemos que hacer esto, aquello, lo otro. Después que somos salvos, tenemos que obedecer los mandamientos, tenemos que llevar una vida santa, tenemos que esforzarnos en agradar a Dios, pero no para salvarnos. La gracia justifica al de la fe. La ley pretendía que si hacías todo te justificaba delante de Dios, era justificado, era salvo. Pero como nadie podía cumplirla la ley, como nadie puede cumplirla hoy, se perdían todos. Y si Dios no venía a la persona a salvarle, era imposible tener acceso a Dios. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es raro, ¿no? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué? Porque la ley ya preveía que si no hacías todo, eras maldito. Quiere decir que Dios les dio una ley que no la podían cumplir. Y eso hay que decirlo. Dios se las dio.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. O sea que la salvación es por fe, no es por obra. Ni antes ni después. Ni antes de ser salvo ni después de ser salvo. Porque algunos viven asustados que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Porque si no me voy a perder. Lo que yo tengo que hacer después de ser salvo es obedecer los mandamientos. Para que me vaya bien. Si no me va a ir mal. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos compró, pagó el precio de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que la maldición que caía sobre el pueblo de Israel en este caso, o sobre nosotros los gentiles, porque nosotros no teníamos ley, pero teníamos la ley que Dios puso en la conciencia de cada uno. Cristo nos sacó de la maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la ley traía maldición, pero la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiere decir que la ley para el pueblo de Israel fue maldición, pero la promesa que Dios le hizo a Abraham es bendición para el que la alcanza, en este caso nosotros. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Quiere decir que la ley vino después de la promesa. Sin embargo, lo que es más importante para la salvación es la promesa que la ley. Porque la ley nadie la podía cumplir. Pero la promesa dependía de Dios y no de nosotros. En la ley dependía del esfuerzo que pudiera hacer el hombre para cumplirla. En la gracia o en el nuevo pacto depende de Dios y no de nosotros. Es decir, nosotros recibimos la bendición porque hubo un pacto entre Dios Padre y Jesucristo para bendecir a los que Él iba a llamar. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. La ley hace conocer el pecado, pero no ofrece solución. Romanos 3. La ley hace conocer el pecado, pero no ofrece solución. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. En este caso, el pueblo de Israel. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ellos tenían la ley, sabían lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, pero como no podían cumplirlo todo, estaban bajo juicio. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué el conocimiento del pecado? Reconocer. ¿Por qué conocemos el pecado a través de la ley? ¿O por qué conocían ellos el pecado a través de la ley? Porque no la cumplían. Porque la ley decía, no hagas tal cosa. Vieron que no hay como decirle a un niño, no hagas tal cosa para que vaya y lo haga. Sí. ¿Por qué?
porque el pecado que mora en él y que mora en todas las personas, cuando siempre quiere hacer lo que no debe. En vez de querer hacer lo que es bueno, quiere hacer lo que es malo. Entonces dice que la ley decía, no codiciarás. Y después lo vamos a leer cómo la ley revive el pecado que mora en nosotros. No en nosotros, porque ahora nosotros ese pecado murió. Lo vamos a ir viendo de a poco. La solución la trae el nuevo pacto al tema del pecado. La fe, la gracia, el nuevo pacto. La fe, la gracia, el nuevo pacto es todo lo mismo. 3:21 de Romanos. Pero ahora, hay un pero, ojo con los peros. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La misma ley hablaba de que venía una justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos... ¿Cuál era el problema del hombre? El pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, no se pueden presentar delante de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su... ¿Cuándo? Cuando Él viene, paga por nuestros pecados en la cruz, resucita al tercer día y empieza a llamar a los que Él va a salvar. Mediante la redención, el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que de la fe de Jesús. Entonces el nuevo pacto, que es la gracia de Dios. La gracia comienza en la cruz, cuando Él entrega su vida. Él, diríamos, Él es la gracia. Jesús es la gracia y la verdad. Es todo Jesús. Cuando Él entrega su vida por nosotros, se derrama la gracia para los que Él va a salvar. Y a través de los tiempos, nosotros entramos en esa gracia. Y ahí se ofrece solución al pecado. Porque estábamos destituidos de su gloria por el pecado. Porque toda persona es pecadora. Los que no tienen ley y están ahí afuera, no tienen una ley, no saben lo que nosotros sabemos. Dice, ¿a mí por qué me va a culpar? Si yo no sabía. Pero todos en su conciencia saben que mentir está mal. Que adulterar está mal. Que quedarse, diríamos, ¿verdad? Que quedarse con lo ajeno está mal. Que matar está mal. Cualquier persona del mundo tiene la ley escrita en su conciencia, la ley moral de Dios. Y con eso basta para estar mal delante de Dios y perdido y necesitar que Dios lo salve. Amén. Aunque no tenga la Biblia. ¿Entienden eso? Amén. Es una gran diferencia el nuevo pacto con la ley que fue el primer pacto. Vamos a leer en Romanos 4:13. 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Verdad? En tu simiente, le dijo a Abraham, serán benditas toda la familia de la tierra. Una promesa. En tu simiente. La simiente sabemos que fue Cristo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. El pueblo de Israel se creía que ellos eran herederos porque Dios le había dado la ley a ellos. Y ellos se contaban como único pueblo y despreciaban a los demás
y los llamaban inmundos, porque a ellos se le había dado la ley. Pero la ley no los podía salvar, la ley no podía relacionarlos. Al contrario, la ley lo que hizo fue que Dios los castigó una y otra vez porque no cumplieron la ley. Y entonces el 15 dice, pues la ley produce ira. ¿Por qué produce ira? Porque no se puede cumplir. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Aún ellos que tenían la ley, los judíos, si tenían fe en Jesucristo, se salvaban. No se salvaban por la ley, sino por la promesa hecha a Abraham. Cualquier persona hoy se va a salvar por el nuevo pacto. Amén. No por una ley que le den, no por hacer obra, no por sacrificios humanos, que hagan esfuerzos, grandes esfuerzos humanos que se hacen, hay religiones que lo hacen, para poder complacer a Dios y llegar al cielo. No, se llega solamente a través del nuevo pacto, que es un pacto de gracia, donde Dios se hace hombre y le regala al ser humano la salvación a través de su padecimiento. No de una obra que pueda hacer el ser humano, no de algo que diga, no, yo voy a hacer esto para, ahora sí Dios se va a agradar de mí, me va a salvar. Conocemos muchos cristianos que luchan cada día por su salvación. Mentira del diablo. Eso es sacarle, quitarle la gloria a Cristo. Amén. Eso es quitarle la gloria a Cristo. Cristo pagó de principio a fin nuestra salvación. Después tenemos que ser obedientes, tenemos que ser personas responsables y agradecidos con el amor de Dios. Y cada uno va a tener su pago de acuerdo a cómo reaccione frente al regalo de la vida eterna. Eso es otra cosa. Pero no se pueden confundir los roles. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y cuando yo conozco que la ley dice no codiciarás, ¿qué empiezo a hacer? A codiciar. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Quién lo produce eso? El pecado. Cuando ve la ley, cuando te dice que no hagas eso, despierta el pecado y hace exactamente lo contrario. Porque sin la ley el pecado está muerto. No actúa el pecado. Pero donde te dicen hacer eso, ya está. El pecado se levanta, el pecado que mora en nuestro cuerpo y te lleva a hacer lo contrario de lo que te dicen que tenés que hacer. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque el pecado te mata. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te mata espiritualmente. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y nosotros vemos, hermano, ahí el engaño del pecado. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley era perfecta, era justa, santa, buena, pero el hombre no la podía cumplir. Al contrario, le despertaba por el pecado que mora en él,
justamente el no hacerla, el hacer lo contrario, y entonces por eso ningún ser humano se puede salvar por sí mismo. Necesita el nuevo pacto, necesita la sangre de Jesús, necesita que el Espíritu Santo venga a él a convencerlo de pecado. Me faltó leer un pasaje que lo quiero leer y está en Romanos 5, 20 y 21. El Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. ¿Vieron la diferencia del primer pacto y el nuevo pacto? El pecado te esclaviza, la gracia te hace libre. Amén. El pecado te esclaviza, la gracia te hace libre del pecado, del poder del pecado, del poder del pecado. Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Lo encontraron? Amén. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la contesta, no la deja sin contestar. En ninguna manera. Entonces, los que dicen que nosotros predicamos y que estamos alentando a que la gente peque, porque decimos que la salvación no se pierde, es otra mentira, porque acá nosotros estamos leyendo que aunque estamos bajo la gracia, no vamos a pecar para aprovecharnos de la gracia de Jesús. Porque acá dice en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aún nosotros siendo... Ahora vamos a leer cómo nos hizo libre el pecado. Pero aún nosotros siendo libres, como fuimos del poder del pecado, no del pecado, sino del poder del pecado que nos esclavizaba, si nosotros desobedeciéramos y nos entregáramos al pecado, quedamos esclavos a través del pecado. Y lo que va a venir sobre nuestra vida es ruina. Pero eso es independiente de la gracia. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener la responsabilidad. Dice, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado. ¿Esclavo por qué? Porque el pecado tenía el poder sobre nosotros, nos dominaba. No podíamos dejar esto, aquello, lo otro. Dejábamos uno y agarrábamos otro. Eso es ser esclavo del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuimos entregados a la doctrina de Cristo, ¿verdad? Amén. Y libertados del pecado. ¿Qué dice? ¿Quién nos libertó? Cristo. Cristo. Es decir, si Cristo no viene y nos cambia el corazón, hermanos, y nos pone el Espíritu dentro nuestro, que nos lava, nos purifica, nos perdona los pecados, nosotros no podíamos ser libres. Lo que nosotros necesitábamos era ser libres del pecado. Amén. Y lo logra Él, no nosotros. Él lo hace. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? ¿Nos avergonzamos cuando vinimos a Cristo de muchas cosas que hicimos, sí o no? Sí. Cuando vinimos a Cristo Sí. y conocimos la verdad y Cristo nos libertó del pecado, ¿nos avergonzamos Sí, o no? sí. Sí, claro. Sí. Y antes nos recreábamos en eso, Ujú. porque estábamos bajo el poder del pecado. Amén. Y si una persona no ha sufrido eso, no ha nacido de nuevo. Ujú. Si vos naciste de nuevo, te vas a avergonzar de las cosas que hiciste mal. El mismo Espíritu Santo te trae Y convicción de pidiendo pecado. perdón todo el tiempo. Y pidiendo perdón, aunque con una vez alcanza, Sí. Sí. porque Dios nos perdona. Amén. El que ha vivido eso sabe cómo es. Sí. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin La vida eterna. la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestra. Gran diferencia entre la ley, antiguo pacto y nuevo pacto. Gran diferencia. ¿Listo? Dejamos por acá y después seguimos con la segunda parte. Si hay preguntas.